sintonía con el manantial del que clama. Soy la pastora Magda Caicho y en este día saludo a los que nos siguen a través de las redes y a los que estamos aquí en Barrio Salto, cercado de Lima, Perú. El barrio más tranquilo de Lima. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Voy a dar un aplauso al Señor. Les invito a orar aquí sentaditos donde están ustedes en su casa, reúnanse con la familia para poner nuestras cargas delante del Señor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en este tiempo, porque tú eres el sí y el amén, el aquí y el ahora. En ti todo es perfecto, Señor. Declaramos, Padre Santo, porque nuestra propia vida habla, Padre, de que todo está en tus manos, nada escapa a tu control y que todo es para bien cuando tú estás en el asunto, Padre. Hoy bendigo estos tiempos, hoy declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que aquí estamos, Señor, reunidos en tu santo y perfecto nombre, para poder edificarnos con tu santa palabra. Hoy, Señor, nos dedicamos solamente a sentirte, a buscarte, a poner nuestra mirada en ti, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, son tuyos, Padre. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos quieren dar un aplauso al Señor? Un minutito. Esto es en vivo, esto no es una grabación. Ya. Si no hay luz, no nos vemos. Ya ustedes entenderán por qué, ¿no? Sin comentarios. En esta mañana tenemos la bendición de tener invitados de nuestro país vecino, Chile. ¿Cuántos quieren dar un aplauso a Chile? Y vamos a invitar a dos pastores que son dignos representantes del Evangelio y que Dios nos ha dado el privilegio de tenerlos acá en este día. Voy a invitar al pastor Isaías Coronado, por favor, y al pastor Pedro Florena. Dios me lo bendiga, pastor. Entonces este para usted y este para usted. El púlpito es suyo. Que Dios me lo bendiga. Bueno, les saludamos en el nombre del Señor. Venimos de la tierra de Chile, en particular yo de Santiago, pastor Isaías de la región de los ríos, la hermosa región de los ríos. un poco más al sur. Donde llueve día y noche. Un poquito más al sur de Santiago. 830 kilómetros al sur de Santiago. La región de los ríos, cuya capital es Valdivia. Yo vivo a la orilla del río Cañecán. Valdivia es el lugar donde ocurrió el terremoto más grande que se ha registrado en la historia. 9,5 grados en la escala de Richter. Ahí vivió. Yo viví en el epicentro. Yo soy un sobreviviente de ese terremoto más grande. Y cosa curiosa, me permitió vivir el Señor el huracán más grande del mundo. Yo estaba en Puerto Plata, en República Dominicana, cuando pasó el huracán Irma. Estuve ahí, en el ojo del huracán. Dios nos guardó. Sobreviviente. Sí. Para mostrar que la naturaleza no tiene la fuerza todavía para votar a los hijos de Dios. Amén. Fíjense que en la foto de satelital, no sé si usted ubica en Puerto Plata, pero está en una puntita. Puerto Plata quedó en el ojo del huracán. En República Dominicana. Y la foto satelital mostraba una muralla alrededor, desde arriba. Estas son fotos que salieron publicadas. Yo tuve la copié de las redes, la foto la tenía en terreno, porque me perdí. Y tenía un círculo de color naranja alrededor. O sea, y no hubo viento. Eso es lo más curioso. Y Dios nos dijo, yo lo dejé acá para proteger esta nación, porque iba a ser arrasada, puesto que el ojo iba a pasar ahí. 300 kilómetros por hora iba a alcanzar. Paréntesis de la gloria de Dios, de la bendición de ser hijo de Dios, de cómo Él nos guarda. Bueno, ustedes se preguntarán
¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué pastores chilenos están aquí? La verdad que por ejemplo, la iglesia de la cual participo está en Santiago de Chile, en una comuna que se llama San Bernardo. Y hace algunos años el Señor nos contactó, digamos, hizo un lazo ahí, una ligadura. La presencia del Aló, ahí. Con Perú. Empezamos a conocer a muchos hermanos peruanos y en Chile hay una migración alta de peruanos. Y a nuestra iglesia solo llegaban hermanos de Perú, aún habiendo allá de Haití, de Venezuela, de Colombia, solo entraban gente de Perú. Y cuando fundamos la iglesia, Dios nos hizo venir a Perú, nos hizo estar en contacto con una iglesia en Perú, y contactamos también, nos hicimos muy amigos de Juliana, de Diego y de varios otros hermanos. Yo no soy niña de ellos. Sí, este año ellos fueron a Viña del Mar, nos fueron a visitar, estuvieron con nosotros allá, la familia de Juliana y Diego que viven aquí en Perú. Y el Señor ahí nos habló de que viniéramos a Perú por unos meses, a entregar un mensaje que es lo que hoy día de alguna manera queremos transmitirle, ¿ya? Y que tiene que ver con lo que Dios nos mostraba de la nación de Perú y de lo que Dios quería con la nación de Perú. Entonces nos hemos estado reuniendo con muchos pastores, tratando de transmitirles un poco de este mensaje. Y este mensaje puede ser que ustedes lo hayan escuchado antes, pero nos gustaría y deseamos y le hemos pedido al Señor en nuestros corazones, ¿no es cierto?, que a ustedes les llegue y sea una semilla que dé mucho fruto y que cambie su vida. ¿Qué le parece, pastor, que oremos antes de comenzar? Señor Dios Todopoderoso, Padre, oro a ti, el Dios de la vida, el Dios que sus palabras tienen espíritu y vida, para que tus palabras hoy, Señor, cambien nuestros corazones y nos establezcan en la verdad y nos hagan mirar como las águilas desde lo alto, Señor, establecidos en el monte de Sion. Oro, Señor, que a todos los que estamos acá nos eleve, Señor, a alturas que nunca conocimos antes, para mirar las cosas desde donde tú las miras, Señor, para poder que sean destapados nuestros oídos y abiertos nuestros ojos a la revelación que tú tienes para esta nación y para toda tu iglesia del mundo. En el nombre de Jesús, sujetamos toda a la voz y al poder del Espíritu del Dios vivo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a hablarle, pastor, del reino de Dios a mi hermano. Y hemos conversado en estos días cómo existe un símil entre lo que vivió Israel en Egipto y en el desierto en relación a vivir el reino, vivir vivir como cristiano o en una plataforma o en otra. Cuéntenos un poquito de eso. Yo le doy la libertad porque no hablo un poquito de eso. Mire, yo soy pastor por casi 40 años. Estuve enseñando 40 años, digamos. Y a los 40 años el Señor me llamó a salir de la congregación de que estaba y para hacerme entender muchas cosas que yo no sabía. Y una de esas cosas que yo entendí y por las cuales estoy acá es que nosotros los pastores hemos predicado un evangelio sin reino, un evangelio que ha estado centrado en la sangre y no en el aceite. Entonces, lo que decía el pastor, puedo mostrarles como una maqueta lo que es el Antiguo Testamento en cuanto a lo que es el evangelio. El pueblo hebreo estaba prisionero en Egipto. Egipto representa el mundo, Faraón, Satanás, los egipcios, los demonios, y Moisés es un tipo Cristo que va a liberarlos. Los va a liberar de Egipto y los saca a través del Mar Rojo, los que pasan, que es el bautismo, y los lleva al desierto. Y ahí ellos desobedecen y pasan 40 años y van a entrar a la tierra prometida. Si ellos no entraban a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, ese evangelio, esa liberación no era completa, porque ellos iban a quedar en el desierto. Y quiero decirles, hermanos, que muchos de la iglesia en el mundo, y
ministerio de la iglesia en el mundo, de la cual yo también soy parte y que también soy responsable de lo que estoy diciendo, es que el Evangelio se predicó sin reino, sin entrar en la tierra prometida, sin entrar a gobernar, porque Adán era un gobernador y Jesucristo vino a entregarnos el gobierno, el reino. Mire, haga una prueba sencilla, busque en un buscador en su celular la palabra reino en los evangelios. En Mateo, solo en Mateo, la palabra reino aparece 54 veces y la palabra salvación no aparece ninguna vez. El Señor nos habla y nos dice: ustedes han sido buenos con el vino y la sangre, pero no han sido buenos con el aceite. Jesucristo tuvo 3 días de pasión, 3 días que derramó su sangre, desde el huerto de Getsemaní hasta su resurrección, 3 días y un poquitito más. Pero después de resucitado, Él estuvo 40 días sobre la tierra. ¿Y de qué habló? Del reino. El reino fue su tema. Jesucristo resucitado habló del reino. Y nosotros ni siquiera entendemos muchas veces qué es exactamente el reino. Entonces Dios ha despertado una pasión en nosotros, en mi amigo, para hablar a la iglesia de esto. El reino básicamente es gobierno. Y entonces uno se encuentra, si uno no sabe gobernar, su casa está enferma, no gobierna sobre la enfermedad. Quiero decir una cosa: desde que entendí el reino, hace como 30 años que yo empecé a entender el reino, nunca más me enfermé, porque gobierno sobre eso. He viajado durante todo el tiempo del COVID a diferentes ciudades y países, nunca me ha dado el COVID, porque el reino te enseña a gobernar sobre tus finanzas, sobre tu casa, sobre tus relaciones, sobre tu dinero, sobre tu salud. Todo eso es gobierno. Amén. Amén. Una de las cosas que veíamos, por ejemplo, que tú puedes ver en Chile, hay muchas iglesias, en cada esquina, hay barrios donde en cada esquina, incluso en una cuadra, a veces hay 3, 4 iglesias evangélicas. 4.200 denominaciones. Es el país en Chile donde más denominaciones evangélicas hay. Pero en esa misma cuadra donde tú ves 3 a 4 iglesias por cuadra, en ese mismo barrio la droga, la delincuencia y todo lo malo, digamos, florece ahí. ¿Por qué? Si hay tantas iglesias cristianas, ¿cómo no van a ser capaces de cambiar la atmósfera de un lugar? Porque no hay reino, porque no hemos entendido como iglesia a establecer el gobierno de Dios en un lugar. Nos hemos quedado en una plataforma de salvación, como dijo el pastor, como los israelitas dando vuelta por un desierto, pero nunca entrando a la tierra prometida, que es tierra de conquista. Y aquí va el primer punto que quisiéramos transmitirle acerca de lo que es reino. La Biblia dice: el reino de Dios sufre violencia y es arrebatado por los violentos. Aquí en Mateo 11, 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuál fue la diferencia, pastor, entre el comportamiento de Israel en el desierto y el comportamiento de Israel cuando entró a la tierra prometida en relación a esto? Si dije que Israel estaba prisionero en Egipto y salió al desierto, el desierto era un tiempo para aprender a cambiar el asaón por la espada. El pueblo tenía que manejar la espada para conquistar la tierra y gobernar. Entonces, si nosotros predicamos un evangelio sin reino, hacemos gente libre, pero con un asadón, con una picota que está trabajando a los poderes de este mundo. La palabra de Dios, hermano, yo quiero ser bien puntual, dice claramente: el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Pregunta: ¿quién tiene los bienes? No los tiene la iglesia, a veces la iglesia es la más pobre de la ciudad. Y dice: a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro 1. Y luego en tiempo pidió cuentas, y los que habían recibido 5, trae 5 más, y le dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Está hablando de gobierno eso. Es gobierno.
Entonces, la iglesia llegó al desierto y se quedó a vivir en el desierto. La iglesia ha vivido en el desierto. Es tiempo de cruzar el Jordán, es tiempo de tomar el gobierno. No estoy hablando del gobierno político, estoy hablando del gobierno en Dios. ¿Quiere que le dé una muestra del gobierno en Dios en la Biblia? Daniel. Daniel con su grupito llevaron al emperador del imperio más grande del mundo a comer pasto. El hombre tuvo una locura. Y dice Daniel 4, dice que eso fue decretado por los santos y los vigilantes. Por acuerdo a los santos y los vigilantes son los ángeles y los santos. Los santos presentaron la petición y los ángeles agarraron al rey, al más poderoso, y se lo llevaron al desierto por varios años. Y él lo reconoce cuando vuelve. Es interesante leerlo. Eso es gobierno. No es que uno va a hacer... La política está al servicio de Dios. La política es una herramienta que sirve a Dios. Y la iglesia tiene que manejar eso. ¿Sabe quién lo maneja ahora? Los masones. En mi país, el 99% de los presidentes chinos han sido masones. El que está ahora también es masón. Y la iglesia duerme. Porque no entiende el reino, no entiende lo que es gobierno. Entendió la salvación y se quedó a vivir en el desierto. Le gustó el maná. Y qué rico es el maná. Pero el maná es de desierto. Te voy a decir cuándo tú vives una economía de maná. Cuando dice, estoy orando, viene a contarte primero la iglesia, hermano, y está bien, no estoy diciendo, estoy criticando eso. Dice, hermano, estaba orando para pagar el arriendo. Y el Señor me mandó una ofrenda y pagué el arriendo. Eso es maná. ¿Cuándo estás gobernando? Hermano, me acabo de comprar mi segunda casa. Estoy arrendando una casa, digo. Eso es gobierno. ¿Me entiende la diferencia entre una cosa? Las dos son milagros de Dios. Pero uno es un milagro en el desierto, otro es un milagro en la tierra prometida, cuando se echa a gobernar. Eso estamos hablando de gobierno. Y yo declaro en el nombre de Jesús. Perú, cuando yo estaba orando para venir acá, me dijo el Señor esto. Perú tiene un don de gobierno, pero está secuestrado. Otros gobiernan, no la iglesia. No la iglesia. Pero viene el tiempo, amado, que tú vas a despertar, y ese es nuestro motivo. Y yo declaro en el nombre de Jesús, sea la luz, sea la luz, sea la luz en Lima, sea la luz en Perú, sea la luz en tu nación. Yo declaro la luz de Cristo. Señor, venga tu luz. Amén. Tengo más de 70 años viajando por las naciones y anunciando la luz a los pueblos. Y yo sé que el Señor me mandó como un representante de Él para anunciar que la luz de Cristo se manifiesta en mi nación. Amén. Parece que tomar las armas. Israel tomó las armas para entrar a la tierra prometida. Tomaron las espadas y Dios estuvo con ellos y vencieron. La primera manifestación de violencia de los hijos de Dios para tomar el reino es entrar, por ejemplo, a la liberación. Enfrentarse con los demonios y echarlos en el nombre de Jesús. Amén. Es el primer paso. Después te empiezas a encontrar con espíritus territoriales. Te empiezas a luchar con el brujo que está dominando sobre un barrio. Empiezas a destruir la manera en que hubo un antidiseño de la tiniebla para establecer un gobierno sobre regiones. Muchas veces tiene que ver con un altar, muchas veces tiene que ver con una ofrenda o con una sangre que se derramó en un lugar y que está pactando a toda una tierra. Eso es algo que ustedes tienen que descubrir, pero para poder establecer el reino necesitan establecerse en una mentalidad de guerra. Los violentos arrebatan el reino. Si estamos pasivos todo el tiempo, nunca podremos conquistar la tierra prometida que el Señor ha puesto delante de nosotros. El segundo punto que puse aquí, que el Señor me mostró, porque yo le pregunté al Señor, ¿cómo transmitimos el mensaje? Y el Señor me fue dando estos puntos. Dice, el reino de Dios tiene una justicia. Y la palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Fíjense, el reino de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y cuando dice su justicia, traten de imaginar esto. Traten de imaginar que cada país tiene su justicia.
Lima, o Perú, digamos, tiene su constitución, tiene sus leyes por las cuales se rige el país. Bueno, el reino de Dios también tiene su justicia, tiene sus leyes, tiene su constitución, tiene sus mandamientos. ¿Y qué pasa? Que muchas veces hemos entrado por la puerta que es Cristo, pero hemos entrado como cuando viene un inmigrante a un país. ¿Ya? No sé si ustedes han visto, yo no he tenido la posibilidad de ser inmigrante, pero cuando uno va a un país, me pasó por ejemplo ahora que voy a Perú, vengo a Perú y tengo mis propias costumbres de Chile. Entonces empiezo a tratar de vivir como chileno en medio de los peruanos. Entonces trato de hacer cumplir las leyes que yo tenía ya acá. Veo las noticias de Chile, manejo como chileno, hablo como chileno. Bueno, pasa lo mismo cuando entramos en la puerta de la salvación. De alguna manera nos quedamos con las leyes que vivíamos antes. Entonces empezamos a vivir con los mismos parámetros, con los mismos valores, con los mismos principios que teníamos antes. Entonces en vez de ser importante la palabra de Dios y las leyes de Dios en mi vida, me quedo con lo que me enseñó mi papá, me quedo con lo que aprendí en el colegio, con lo que la cultura me dice, y nunca entro a vivir la justicia del reino. Pastor, ¿qué nos puede decir eso? El trono de Dios está cimentado en justicia. Mire, el humanismo te habla del amor. ¿Te has dado cuenta de eso? El amor, el amor, el amor, el amor. Y que amor, que amor y amor. Pero el reino de Dios está, Dios es amor. Vamos a suponer que esta plataforma es la justicia. Y sobre la justicia se establece el trono de Dios, y Dios es amor. Entonces, si tú hablas solo del amor a tu hijo, va a ser un hombre muy amoroso, pero injusto, y va a terminar en la cárcel. ¿Me entiendes? Porque la justicia te establece y puedes amar en justicia. Un ejemplo, si yo amo tanto a mi hijo que un día lo pillo que le está pegando lo encuentro, pillo, no sé si se usa, encuentro a mi hijo que está maltratando a su hermanita menor. Yo lo amo tanto, hijito, ven para acá, no hagas eso. Estoy sembrando injusticia en mí. Y porque lo amo. Pero si yo le digo, tú tienes que pedirle perdón a tu hermanita por lo que hiciste y devolverle lo que indicaste, yo estoy estableciendo un cimiento de justicia en él. Y Dios llama a las personas que están establecidas en justicia. Caso de Cornelio, un pagano. ¿Qué hacía Cornelio? Donaba a los pobres, levantó una sinagoga, era un hombre justo en su medio. Y Dios envió un ángel para que ese ángel le dijera que fuera a buscar a Pedro y le trajera el evangelio. Y cuando Pedro, que no quería ir, no va a entrar en detalles, predica el evangelio, el Espíritu Santo cae antes que Pedro orara por ellos. Porque la justicia trae a Dios, porque Dios es justo. Esto es muy importante, pastor, lo que está diciendo. ¿Cuánta injusticia puede haber en uno? ¿Cuánta injusticia puede haber en nuestros tratos? Dios es justo y no tolera la injusticia. Fíjese, cuando yo me he llevado a orar por mucha gente a través de las naciones, de sanidad y todo eso. Y yo me he dado cuenta de una cosa. Cada vez que una persona venía a mí llorando que no podía sanar, yo le preguntaba cuál es la injusticia que hay aquí. ¿Cuál es la injusticia? Y en un caso que yo lo compartí en otra reunión, que vino una persona que habían orado todas estas personas por él. Y el Señor me dijo, pregúntale a su padre. Y cuando yo le pregunté a su padre, se puso a llorar, porque no había perdonado a su padre. Y tuvo que perdonar. Y yo no voy a orar por ti si tú no perdonas, porque yo no soy Dios. Yo estoy para establecer la justicia de Dios. Entonces, cuando ella perdonó a su padre, yo oré y ella sanó. Porque el no perdonar es una injusticia. Si Dios me perdona a mí, ¿quién soy yo para no perdonar? Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Eso es injusto. No es solo una falta de perdón, es una injusticia.
Cuando un pastor se enseñorea en una congregación, él no es Señor, el Señor está en los cielos, es solo un siervo. Eso es injusto, aunque sea un pastor. Porque lo que establece la autoridad es la justicia. Y sobre la justicia yo tengo que amar. Por ejemplo, una iglesia dividida, eso es injusto. Una iglesia que está dividida, un matrimonio dividido, eso sí es injusto. Porque el primer mandamiento es: oye Jehová, tu Dios uno es, y amarás. Dios es uno, el uno. Por eso dice, si dos o más se pusieran de acuerdo sobre algún asunto, les será hecho. Dos o más, unidad. Dios es uno. Jesús al despedirse le dice a los discípulos: yo en el Padre, uno soy con el Padre, y ustedes uno en mí, y yo uno en el Padre. O sea, la iglesia, Cristo y el Padre son uno. Amén. Uno. Y si este es un misterio tremendo. Oh, perdón. Poca costumbre de usar micrófono. Entonces, eso, hermanos, es muy importante que ustedes lo pesen. El tema de vivir en justicia no es tanto llorar y cantar, sino es un tema de justicia. Pero un poquito, si me permiten, cuando Dios habla en la Biblia de justicia, no está hablando de mi justicia ni de tu justicia, está hablando de su justicia. Es muy importante. Si tú le preguntas al Padre: Padre, ¿qué es la justicia? El Padre te diría: mi justicia es Cristo. Mi justicia es Cristo. O sea, la justicia de Dios es una persona, se llama Jesucristo. Y si tú estás en Cristo, eres justificado. Y porque eres justificado, caminas y debes caminar en justicia. Si yo no estoy en Cristo, mi justicia no vale nada. Toda la justicia que nosotros amontonemos no logra ni el 2% de la justicia que Dios exige. Toda nuestra justicia, dice la Biblia, es como trapos de inmundicia. Pero si Dios nos llama a ser justos, ¿cómo es eso entonces? Si tú estás en Cristo, y no estoy hablando de creer en Cristo, estoy hablando de estar en Cristo. En el primer pacto, los judíos caminaron con Cristo. Pero en el segundo pacto, el Señor llama a su iglesia a caminar en Cristo, a estar dentro de Él, a ser parte de Él. Y quiero decirte una cosa, con esto termino. Conocer al Señor, la Biblia habla mucho de conocer al Señor. Jeremías dice: en esto se agradará el Señor si tú conoces a Jehová, si tú dices yo conozco a Jehová. ¿Sabes la palabra conocer en la Biblia qué significa? Relaciones sexuales. Conoció Adán a su mujer. Conoció eso. Entonces, cuando está hablando de conocer al Señor, está hablando de estar dentro de Él, de estar en Él. Pablo dice: con Cristo estoy justamente crucificado, o sea, yo morí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estamos hablando de una relación en que tú ya no eres. Yo tengo más de 70 años, estoy aquí, si yo no estoy en Cristo, yo no puedo estar acá. Yo no puedo llegar acá, porque todo el médico me lo prohíbe. Me prohíben viajar, etc. Pero yo estoy acá porque Cristo vive en mí. Justicia. Eso ya apasionaba. Cristo me apasiona. Señor, te glorifico, Rey. Tú mereces toda la gloria. Amén. Toda la gloria es tuya. Quedo aquí en mí. La justicia es fundamental, porque Dios nos ha llamado y nos ha dado la autoridad de juzgar a los ángeles. ¿Sabían ustedes eso? Y cuando habla de juzgar a los ángeles, está hablando de los ángeles caídos, de aquellos que gobiernan en el segundo cielo,
de los cuales nosotros necesitamos sacarlos de ahí. Ahora, ¿cómo podemos juzgar la injusticia si hay injusticia en la misma iglesia? ¿Cómo podemos ir a una esquina donde sabemos que se juntan los borrachos y donde sabemos que ahí se mueve un espíritu de embriaguez, de alcoholismo, si entre el grupo que vamos hay 2 o 3 que se van de copa y no tienen control sobre eso? No tenemos la justicia para juzgar esa injusticia. ¿Me entienden? ¿Cómo podemos ir contra un brujo? Y empezar a decretar si entre nosotros nos llevamos mal, nos tenemos mal, hay enemistades, falta de perdón? El brujo inmediatamente va a ver eso y va a atacar al equipo. Entonces, como dijo el pastor, tiene que haber esa justicia en la iglesia para que con la autoridad nosotros podamos juzgar lo injusto. Eso es un principio fundamental. El pastor habló de unidad, de los mandamientos del Señor y de hacer la voluntad de Dios, porque justo es también hacer la voluntad de Dios. No solo los mandamientos, no solo lo que está escrito, sino saber escuchar la voz de Dios y hacerla. Eso es justo. Cuando yo no lo hago, eso es injusto. ¿Ya? Bien, para seguir avanzando, tercer punto. El reino de Dios tiene frutos verdaderos. Mateo 21:43 dice: por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Y esto a quién se los dice Jesucristo? Se los dice a los judíos, a los fariseos, a los sacerdotes de aquella época. Los apunta y les dice, fíjense, por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros, de los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué significa esto? Que el reino de Dios tiene unos frutos muy particulares y los israelitas no los pudieron dar. Y dice Jesucristo profetizando que este reino le ha sido quitado ahora y se lo ha dado a quien, a su iglesia. Se lo ha dado a nosotros, a todos los que hemos creído en Cristo. ¿Pero para qué? ¿Con qué propósito? Para que demos los frutos del reino de Dios. ¿Cuáles son los frutos del reino de Dios? ¿Cuáles son los frutos del reino de Dios? Yo recuerdo aquí la parábola del sembrador. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Donde dice que el Señor, ¿no es cierto?, un hombre salió a sembrar la semilla y hubieron diferentes tierras, ¿no es cierto?, la de los espinos, la del camino, ¿no es cierto?, la de las piedras, pero finalmente esa semilla cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. El fruto del reino es aquel que da fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Saben ustedes que muchas veces nosotros hemos creído que la parábola del sembrador está hablando de personas del mundo que no aceptaron la palabra? Si tú lees bien la parábola del sembrador, esa semilla cayó y dice, estos son aquellos que creyeron por un tiempo. Estos son aquellos que creyeron, aceptaron con gozo la palabra, pero que las preocupaciones de la vida... Él está hablando, el Señor Jesús está hablando de su iglesia, está hablando de todos aquellos que hemos aceptado a Cristo, pero que por alguna razón no hemos dado fruto en el reino. No hemos dado fruto y no hemos quedado, como dijimos, en un nivel de salvación. No hemos entrado a esa buena tierra para dar los frutos que el reino debe dar. Al 30, al 60 y al 100 por 1. Por eso es importante que entendamos que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo nos conoce el barrio aquí? ¿Cómo nos conocen las potestades que están sobre este barrio? Cuando nos miran a nosotros, tiemblan, porque saben que saliendo de nosotros una palabra de decreto, ellos van a tener que moverse. Pastor, ¿por qué nos cuenta alguna experiencia que nos contaba en la mañana, por ejemplo, acerca del poder de la palabra, de cómo tenemos esa autoridad en el reino, cómo dar fruto en ello? Lo aprendí tristemente. Yo compré una propiedad, una casa, firmé la escritura y la notaría se llama donde uno va a firmar allá, no sé qué será acá. Y se quemó la notaría y se quemó la escritura. Cuando yo volví a buscar mi escritura hecha, porque
te dejan firmado y ellos terminan el trabajo y dicen el lunes venga a buscar. Cuando llego no estaba la notaría, se había quemado. Y viví 20 años en mi casa sin ningún documento, porque los que me habían vendido no sabían que la escritura se había quemado. Entonces, yo fui a bienes nacionales para regularizar eso. Entonces uno hace una declaración jurada en que dice, mira, la escritura se quemó, yo compré esto el año tanto, tanto y tanto, y yo pido regularización al Estado para que me dé la escritura de la propiedad. Pero me dicen, esta declaración jurada, una copia va a ir para los que le vendieron la propiedad. Al llegar la copia, ellos me hicieron un juicio de expulsión para echarse, diciendo que nunca me habían vendido. Era día de Navidad, era el 24 de diciembre, para que esa semana me botaban a la calle. Y yo tenía tanta rabia, tanta impotencia. El Señor me había dicho que Él me daba esa casa. Y ahora me está avisando ella. Y decía, ¿cómo es esto? Entonces yo iba a entregar la casa y un amigo me dijo, no, si Dios te la dio, pelea por ella. Y así me fui a un juicio. Y levantamos un juicio para recuperar esa propiedad. Y yo voy y hablo con la persona que me había hecho el juicio, porque era una familia de un representante. Y yo fui a hablar con él. Y le dije, Miguel se llamaba. Y le dije, mira, tú crees que me vas a echar en unos días a la calle, pero te quiero decir algo. Dije una estupidez. Por la rabia que yo tenía, dije una estupidez. Le dije, el día que ganes este juicio, vamos a estar listos para el cajón. Para la tumba. Para la tumba, así que ya. Fuimos al juicio, perdí el juicio, después apelé a la corte y estuvo 10 años en juicio. Miren. El día porque gané por abandono, al final yo perdí, pero ocurrió algo que el Señor hizo ahí, que al final la casa fue mía. No quiero contar toda la historia. La casa fue mía, al final. Habiendo perdido, la casa fue mía, porque hay un plazo de 6 meses para retirarla y no la retiraron, porque el abogado de hecho enfermó, entonces mi abogado pidió la nulidad del caso y la casa volvió a ser mía. Entonces ahí terminó el tema. Pero el día que el abogado me entregó la escritura de la casa mía y gané el juicio, el contentor murió de un cáncer así. Duró un mes ese cáncer y él murió. Y era un hombre más joven que yo, ya hace varios años. Pero yo no me di cuenta que yo había dicho, el día que termine el juicio, los dos, él y yo estaba diciendo que iba a ser tan largo que iba a llegar a viejo peleando. Eso es lo que quise decir. Le dije, el día que termine el juicio, tú y yo estamos listos para la tumba. Traducido a acá. ¿Y sabe que muere Miguel? Y a los días cae enfermo, una piedra se me atraviesa en el conducto biliar y me empiezo a envenenar, pero esto fue fulminante. Y yo, hermano, me estaba muriendo. Y yo no sabía por qué. Yo estaba trabajando en el Señor, todo bien, no había pecado en mi vida, todo, y de repente me estoy muriendo. Estoy en una cama, y esto que le voy a contar, tómelo en serio porque le voy a decir después. Me ejerce un monstruo hacia mi dormitorio, yo estaba solo, viene avanzando hacia mí. Y yo quiero orar, y mi boca no pronuncia palabras, mi mente estaba consciente, pero el veneno de mi propia virus me había envenenado. Y yo quise prender la lámpara y no pude extender mi brazo. En ese momento, el bicho ese estaba llegando, un ser monstruoso, estaba llegando a la puerta de mi dormitorio. Y una voz me habla, el Espíritu Santo me habla y me dice, Isaías, no hagas nada. Confía en mí, yo estoy contigo. Y lo repitió 3 veces. Y ese bicho que venía a buscarme, ¡plum!, fue como una burbuja y explotó. Y desapareció. Yo me quedé dormido. Al otro día desperté completamente sano.
Llevé todos los exámenes que el médico me había mandado a sacar, porque el médico me mandó a sacar, pero los exámenes demoran 3 días y yo no duraba un día. Y llego allá, el médico se asusta y me dice, usted, esto que sucedió con usted es extraño, me dice, porque de esto no se escapa nadie, o muy pocos se escapan. Y yo le pregunto al Señor por qué, y después que estaba sano, me trae el Señor el recuerdo, ¿te acuerdas lo que dijiste? Tú le diste el derecho a ese demonio antes que te matara. Tú soltaste esa palabra. Es, hermano, y aquí viene el punto, es tan fuerte lo que tú dices con tu boca, que es horrible. Si tú sueltas una palabra mala, una persona puede morir. Porque Cristo es el Logos, y el Logos es la palabra, y la palabra hizo el universo, y ese Logos lo puso en nosotros. No es lo mismo la palabra de un cristiano que la otra palabra de otro hombre que no sea cristiano, porque en nosotros hay autoridad, porque somos hijos de Dios. Pero siendo hijos de Dios, yo cometí un error. Ese día yo aprendí una cosa, que yo tengo autoridad porque digo. Y yo estoy hablando en este momento para Lima, y yo estoy hablando para el Perú. Yo no estoy hablando para ustedes solamente, por la autoridad que tengo en Dios. Pero tengo que cuidar esa palabra, porque es espada de 2 filos, corta para allá y me corta a mí. Puedo contarles muchos otros testimonios, pero por el tiempo no puedo. Pero lo que les estoy diciendo, empiecen a orar por su boca, por lo que dicen, por lo que hablan. Porque ninguna palabra que sale de nuestra boca va a volver vacía. Va a venir con bendición o va a venir con bendición. Depende de lo que diga. Si el Señor Jesús le dice a Pedro, se lo dice, todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Y todo lo que desates en la tierra será desatado. O sea, imagínese la autoridad que nos da. Es tremendo. Es tremendo que tú. Por eso dice, el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Está hablando a nosotros. Si alguien se levanta contra ti, ora por misericordia, no se lo va a cortar. Yo le preguntaba a tantas personas, el Señor ha matado, se levantaron conmigo, yo no sabía eso. Un amigo me dijo, oye, hay un brujo que no me deja ir, vamos a ir a orar. Y ahora, ¡pah! Brujo al suelo. Yo al Señor le dije que lo matara, le pedí justicia. Pero a lo mejor la justicia era eso, no lo sé. Después empecé a decir, ¿sabes cuándo lo aprendí? Cuando fuimos un día a Argentina con los micrófonos. Lo aprendí cuando fui a Argentina con un pastor amigo, pastor Fernando, y había un brujo poderoso en la zona del sur de Argentina, ¿cómo se llama? La Patagonia Argentina. Y llegamos a la casa del brujo. Y ahí estaba la casa del brujo. Y yo dije, hasta aquí van a empezar, y nada. Nos paramos frente a la casa del brujo y el líder que estaba con nosotros dijo, Señor, te pido misericordia por ese hombre. Señor, perdona las muertes que tú me has causado. Y estábamos todos orando, pidiendo misericordia por el brujo. Y yo dije, ¿y eso es lo que vino a juzgar? O sea, yo pensaba que iba a decir, ¡parta cabeza! Nada, era pedir misericordia por ese hombre. Y ahí entendí una cosa. Yo había sido un profeta rústico, criado en la montaña, salvaje, pero que la cosa funciona igual. Y eso no fue. Y eso fue el juicio que hicimos al brujo. Pedirle misericordia a Dios. Amén. Justamente el cuarto concepto que el Señor me dio para transmitirles era este: para accionar en el reino se requiere tener la autoridad del reino de Dios. El reino de Dios tiene una autoridad de gobierno.
Y esto lo profetizó en el Antiguo Testamento, en Isaías 2:2, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Hay otro texto que dice que el monte de Sion ha sido colocado como cabeza de todos los montes. Y cuando habla de montes se está hablando de lugares de autoridad. Porque en la antigüedad y hasta el día de hoy en el espíritu se sabe que en los montes, ¿no es cierto?, en los montes se hacen trabajos, se exaltan los dioses, y también en los montes muchas veces subimos nosotros a establecer gobierno sobre una ciudad, sobre una región. Pero nosotros, hoy, Dios nos ha dado la oportunidad, y nos ha dado, digamos, la posición de establecernos en el monte que es sobre todos los montes, el que tiene autoridad sobre todo, que es el monte de Sion en los cielos. Y desde ahí accionamos y declaramos. Y Dios nos ha dado esa autoridad para todos los que en el Espíritu nos establecemos en ese monte. Por eso es que tenemos autoridad para echar fuera demonios, e incluso para sacar, despojar a autoridades y potestades de regiones también que tienen cautivas, ¿ya?, contra brujos, contra enfermedades. El Señor nos ha dado esa autoridad. Y tenemos múltiples experiencias. Yo recuerdo cuando fuimos con Daniela a ver unos amigos a una ciudad llamada El Salvador, en el norte de Chile. Ahí había una minera, había una mina que se llama la mina El Salvador. Recuerdo que fuimos con mi esposa y sentíamos que Dios nos llevaba para hacer una lucha espiritual. Y cuando fuimos camino hacia allá, estuvimos a punto de accidentarnos, porque el enemigo no quería que llegáramos. Y llegamos allá, saludamos a nuestros amigos, y mi esposa tiene una visión. Y ve como dos espíritus, como ángeles, ¿no es cierto?, pero caídos, digamos, hablaban en una plaza, en la plaza de Salvador, diciendo por qué habían permitido que nosotros llegáramos. Y cuando ocurrió esa visión, después nosotros nos quedamos dormidos porque era la primera noche que llegamos. Y al otro día amanezco, pero enfermo, sin haber comido algo que me hiciera mal. Amanecí enfermo, no me podía levantar. Eso fue el día viernes, recuerdo. Enfermo. Al otro día me levanto y digo, ya estoy un poco mejor. Quizá hoy podemos hacer esas acciones que queríamos hacer, porque sabíamos que ahí había un centro de masonería y de adoración a una deidad que era la reina del cielo. Había un altar en un monte a la reina del cielo. Entonces, queríamos hacer eso, pero mi esposa amaneció el otro día enferma. Primero yo, después mi esposa. Y al día domingo, que era el día que nos regresábamos en la tarde, nos levantamos, estábamos los dos débiles, pero dijimos, no, esto no lo puede ganar. Y tomamos un auto y le pedimos al amigo que nos llevara el auto, y empezamos a hacer decretos por toda la ciudad, y subimos a altar. Y empezamos a decretar juicio contra la reina del cielo, y a dar espada y todo eso. La verdad que no sé si fue tan sabio o algo así, porque en realidad la idea es que tú no recibas ataques del maligno. Pero lo recibimos, algo pasó, seguramente algo nos faltó entender o hacer. Pero hicimos eso. Y cuando salimos de la ciudad, desde ese día El Salvador estuvo parado y cerrado 2 meses. Al día siguiente comenzó una huelga que nadie sabía que iba a comenzar. Y se cerró la mina 2 meses y estuvieron a punto de cerrar esa mina. Y de alguna manera fue cambiado todo el directorio de esa mina por esa huelga. Y no sabíamos qué consecuencias iba a tener lo que íbamos a hacer nosotros, pero vimos eso en el espíritu. O sea, de alguna manera lo que nosotros juzgamos tuvo una consecuencia inmediata. Entonces, cuando nosotros con valentía, con fe, con valor, hacemos en justicia lo que el Señor quiere hacer en una región, hay frutos. Las cosas se evidencian. Solo que no tenemos muchas veces el entendimiento para hacerlo, o hemos vivido en el desierto y no hemos querido tomar la espada. Hay una cosa que es interesante entender cuando uno entra en guerra espiritual, que tú no puedes juzgar lo que está dentro de ti. Si yo voy a juzgar la brujería, porque brujería es un espíritu de control. Si yo soy controlador
el principio de la hechicería. Porque, ¿cómo es el tema del ocultismo? Una persona va y paga porque le hagan tal cosa. Por ejemplo, si le gusta una persona, va a ir a pagar para que esa persona lo quiera. Eso se llama control. Pero cuando un pastor, desde el púlpito, controla a la gente, entonces es el espíritu de la hechicería que está metido en él. Entonces él nunca va a poder funcionar la hechicería, porque hay control en él. Jesús no controló a nadie. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, como si tú quisieras. Y si no quieres, sigue siendo un amigo. Vive ahí en el barco, tranquilo, digamos. Porque no es un tema de control. Hay muchas cosas que uno no cree que ese sí sería, pero a veces yo he ido a casa en que tienen algo que le regaló una estatuilla, pero nunca se dedicaba a pensar qué significa eso. Y a veces son íconos de hechicería. Hay muchos íconos de hechicería en las casas de los hermanos. A veces viene por iniquidad también. Claro, ahora, si vamos a juzgar una potestad de lujuria sexual en una región, lo primero que tenemos que revisar en nosotros, estoy viendo si tú estás viendo pornografía, no puedes ir. Bueno, si a ti te gusta mirar piernas, chao, no sirves. O sea, así. Y si vas, la vas a pasar muy mal. Entonces nosotros, porque cuando habla de Babilonia, que es el sistema, el Señor dice, sal de ella, pueblo mío, para que no participe de sus plagas. Yo no puedo juzgar lo que está en mí, yo tengo que estar libre de lo que está en mí. Para juzgar la tiniebla no tiene que haber tiniebla en mí. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Y mira, te voy a leer un pasaje con respecto a esto de juzgar. A veces lo tenemos aquí si lo quieren. Disculpen. Está en Isaías 60. Aquí está. Levántate, mira lo que dice la palabra. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y será vista. Y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La textual dice, y los gentiles vendrán a tu luz. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Yo no quiero más iglesias que se levanten congregaciones. Yo quiero que mis hijos sean luz, porque ese fue el mandato. Ustedes me serán luz, saben luz. Y después dice, yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas. Entonces nosotros no podemos buscar una tiniebla si hay tiniebla en mí. Eso es muy importante. Y dice, las naciones vendrán a tu luz, no dice a tu congregación, no dice a tu mensaje, no dice a tu programa de la iglesia, no dice eso, a tu luz. La gente quiere ver luz en nosotros. Amén. 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 Eso el Señor me habló a mí. Yo se lo hago a ustedes. Pero me dijo Isaías, que estoy apiado de la religiosidad. Quiero ver gente honesta, quiero ver gente transparente, gente que no oculta nada, gente que puede abrir su corazón por cualquier pecado frente a otro hermano, porque el Señor no nos pide perfección. Sí nos pide, pero me quiero referir de que como seres humanos siempre vamos a cometer pecados, pero tenemos que estar dispuestos a confesarlo, a decir, hermano, ora por mí, mira, me pasó esto. Iba en la carretera y me salió una persona, me atropelló y yo reaccioné con violencia y ahora estoy mal. Por favor, ora por mí. Tenemos que ser gente transparente, gente humilde. No somos señores, somos siervos. Y otra cosa que es muy importante cuando hablamos de la justicia, pastor, es el temor al hombre. Temor al hombre es pecado, temor a Dios es lo correcto. Y el temor al hombre a mí es una cosa que me ha perseguido mucho. Y cuesta. Pero no tenemos que tener temor al hombre. Amén. Amén. Uno de los enemigos, y esto quiero que ustedes estén atentos a lo que voy a decir.
uno de los enemigos más grandes que tiene la iglesia en Perú es la brujería y el ocultismo. Entonces, nosotros hemos ministrado iglesias grandes, vinimos hace unos años y ministramos una iglesia de 3.000, 4.000 personas, y la pastora nos dijo, ministren a mis líderes. Y prácticamente todos los líderes tenían espíritus de hechicería y brujería en ellos. Y no necesariamente porque ellos hayan hecho brujería, en algunos casos sí, pero la gran mayoría tenía brujería en ellos. ¿Por qué? Porque la abuelita le había puesto un collar, o le había puesto una cintita cuando niño, o lo había dedicado a un santo, o tenía un espíritu de brujería de iniquidad. ¿Y eso cómo se manifestaba? Que la persona se desdoblaba en la noche, o venía un espíritu y lo oprimía en la noche y lo ahogaba. Si todas esas cosas pasan en tu vida es porque hay espíritus de hechicería en ti, y que puede haber venido desde generaciones pasadas. A lo mejor tu mamá, tu abuela, tu tía practicaban brujería y hechicería. Y para tú tener la autoridad para juzgar a un brujo, para juzgar la hechicería que se está moviendo alrededor de tu pueblo, de tu nación, necesitas ser libre de eso. ¿Y cómo ser libre de eso? Se renuncia a eso, se pide perdón por esos pecados que se cometieron, pero un perdón representativo, pero que duela, así como lo hizo Daniel cuando pidió perdón por Israel. Y decir, Señor, yo no quiero esto, sácalo de mí, yo renuncio a esto en el nombre de Cristo. Y si es muy fuerte eso, porque muchas veces estos espíritus son fuertes, sobre todo cuando la hechicería fue profunda. Pide ayuda a un equipo de administración, a la pastora o a alguien que tenga autoridad para que te ayude a sacar eso. Ojo, eso en Perú es tremendamente frecuente, es muy frecuente, más que en otras naciones. Así que ahí tienen ustedes una tarea para poner y establecerse en un nivel de justicia superior. Para eso necesitan ser ministrados, ministrense unos a otros en los temas de brujería. Para eso necesitan preguntarle también al Espíritu Santo, porque hay cosas que a veces no nos acordamos. No nos acordamos que a los 15 años de repente fui con un amigo y estuve mirando cómo invocaban espíritus a través de la Ouija, por ejemplo. Entonces yo nunca me acuerdo, hasta el día de hoy me acordé. Y claro, cuando estuve ahí, algo se me metió. No me acuerdo que una vez me leyeron las cartas. No me acuerdo que... Y tantas prácticas, ¿no? Que fui un chamán y me hicieron una limpieza. Uy, no me acordaba. O a veces nuestras madres, nuestros padres se acuerdan. Nosotros nos acordamos porque éramos muy pequeños. Y acudieron y vino un espíritu guía que todavía te persigue. Entonces, necesitamos poner luz sobre nuestra vida. ¿Luz para qué? Para que la gente sea atraída a nuestra luz. Sacando la tiniebla nos llenamos de más luz. Amén. Muy bien. El último punto. Dice así. ¿Estamos en la hora ya, pastora? Sí, no. Ya, el último. Puse así, el Señor me lo dio de esta manera, dice, para accionar en el reino se requiere pasar de la fe en Jesús a la fe de Jesús. Esta fe abre la llave de la gracia. Y hay un texto que está, por ejemplo, Apocalipsis 14:12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y aquí, este texto es importante, ojalá lo pudiera leer después, lo voy a repetir, es Gálatas 2:16, pero habla de dos tipos de fe. De la fe de Jesús y el haber creído en Jesús o la fe en Jesús. ¿Ya? La fe en Jesús, Jesús dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa? Que para entrar a la salvación necesito creer en quién? En Jesús, en Él. Pero la Biblia dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia, y es lo que dice este texto. Dice que la fe de Jesús en nosotros nos es contada por justicia. Y la justicia es lo que nos da la autoridad para juzgar a nuestros enemigos. ¿Qué quiero decir?
que si solo nos mantenemos en la fe en Jesús, que fue la que nos ayudó a entrar a la salvación, nos mantendremos en el desierto, en una fe solamente de salvación. Pero si logramos y le pedimos al Señor la fe de Jesús, esa fe que operó en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe, si esa fe que estuvo en Jesús ahora está en mí, ¿por qué? Porque Cristo está en mí y empieza a desarrollarse la fe de Jesús en mí. Entonces yo voy a tener la autoridad para juzgar, para decretar, para afirmar. ¿Y esto cómo se entiende? En la práctica. Por ejemplo, usted está enferma y yo digo, Señor, te pido que la sanes. Yo estoy aplicando la fe en Jesús porque le estoy pidiendo a Jesús que la sanes. Pero si yo oro por ti, en el nombre de Cristo, sé sana. Yo estoy aplicando la fe de Jesús, porque estoy aplicando la fe que viene desde mi interior, creyendo que Jesús está en mí y decretando en el nombre de Jesús, pero yo ordenando, sé sana. Jesús le dijo eso a los apóstoles: en mi nombre ustedes echarán fuera demonios. Entonces muchas veces gente que no sabe se ve con un endemoniado y dice: Señor, por favor, libéralo. Señor, por favor, libéralo. Cuando el Señor te mandó a ti y a mí, a nosotros ordenarle a los espíritus, en la autoridad de Jesús, expulsarlos. Eso es la fe de Jesús. Esa es la fe de reino. Y dice que mayores cosas haremos. Amén, mayores cosas haremos. Amén. ¿Qué le parece, pastor? Amén. Amén. Porque Él está en nosotros. Porque Él está en nosotros. Y Él nos imparte de su fe para reinar. Cuando nosotros nacimos en una iglesia muy conservadora, orábamos siempre de esa manera: Señor, te pido esto, Señor, te pido. Pero muchas veces necesitamos tomar la fe de Jesús. Por ejemplo, viene un trabajo: Señor, por favor, dame ese trabajo. Cuando el Señor quiere que tú gobiernes sobre eso y digas: en el nombre de Jesús, ese trabajo es mío. Ese trabajo es mío en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, esta calle que yo estoy pisando con mis pies, lo que piso con la planta de mis pies, en el nombre de Cristo es mío. Es del reino, es de su iglesia. Amén. Así Con es. esa autoridad, con la autoridad del reino, porque el Señor nos ha hecho hijos de Él, representantes, embajadores nos llama de su presencia. Dios nos dio esa autoridad. ¿Cómo se va a mover esta iglesia? ¿Cómo te vas a mover tú entonces de aquí en adelante? ¿Seguirás siendo la persona pasiva, ¿no es cierto?, operando solo en una fe de salvación, pero nunca entrando a conquistar la tierra prometida? ¿O serás de aquellos que toman y se apropian de la fe de Cristo para decretar, para establecer, para afirmar, para conquistar, con valentía, con valor? Para desatar. Fíjense, recuerda lo que Dios le dijo al profeta Jeremías: yo te he puesto para plantar, te he puesto para arrancar, te he puesto para cosechar, para destruir, para secar. ¿Sabes cuántas veces nosotros necesitamos secar los ríos amargos y oscuros de las tinieblas? Las tinieblas se mueven a través de aguas amargas y nosotros necesitamos secarlas. Los profetas secan, los profetas arrancan. Tenemos la autoridad para hacerlo en el nombre de Jesús. Para atar, para desatar. Hay muchos verbos que el Señor nos dio para utilizarlos en las tinieblas. Contra las tinieblas. Para pisar. Exacto. Necesitamos para eso ser activos y con la fe de Jesús hacerlo. Amén. Amén. ¿Algo más, pastor Isaías? Amén. Yo quiero compartir algo, pero antes quiero honrar a Blanquita, mi esposa, que yo estoy aquí porque ella está hablando conmigo. Yo no soy solo. Yo tengo una amada, una viejita chica, pero linda. Ustedes la conocen. Y ella me dice: estoy hablando por ti, no sé qué decir. Y yo quiero honrarla. Hemos viajado a muchos países juntos y ya tenemos años. Entonces me dice: yo ya no quiero ir, me dice. Ahora, pero va a viajar a Nueva Zelanda en agosto. A ver, sí. Claro. Quiero compartirle algo. Justamente estaba con Blanquita en un barrio y se endemoniza una persona, un joven.
Pero yo hasta esa fecha no había visto algo así. Un hombre endemoniado que daba vuelta a autos y que doblaba fierros. La física queda, porque los huesos de los brazos son más frágiles que un fierro. Un fierro, ¿y cómo puede doblarlo? O sea, es algo, inspiraba tanto respeto, temor en la gente, que la gente corría para allá, para acá. Y yo estaba adentro de la casa compartiendo la palabra con la gente de la casa. Perdón, estaba... Ya ven que como... Perdona a los que están viendo esta grabación. Y venía ese hombre con esa fuerza y yo no sabía qué hacer, porque el hombre ahora entra a la casa, pero era como un toro que venía entrando a la casa. Y el Señor me dice, quítale la fuerza. Y ahí se quiere valor, porque el tipo inspiraba respeto. Y yo me acerco a él y le digo, en el nombre de Jesús, te quito la fuerza. Y le tomo el brazo. Y su brazo era tan frágil que el hombre cayó al suelo. Y pudimos liberarlo. Y el demonio había entrado por un programa que hay en Santiago que se llamaba Marcito. Ojo con los Marcitos, que mucha gente escucha eso. Y salió. Y ahí yo quedé así como uno queda así, Señor, wow. O sea, la autoridad que nos diste, porque hace muchos años esto. Pero antes de eso, la gente de la casa tenía una iglesia grande, un templo enorme ahí. Y nosotros andábamos con la blanquita con una iglesita así más chiquitita. Y a ver si, y hablando del Señor. Fueron a buscar a esa iglesia, a los líderes de esa iglesia para que oraran por el hombre, porque no creían que nosotros podíamos orar por él. Esa era la cosa. Y ahí yo entendí otra cosa. No es un tema de cantidad de gente, es un tema de entender, por un lado, de ser honestos con Dios. Bueno, vinieron ellos y empezaron a hablar por el endemoniado, a sujetarlo. ¿Saben que se puso peor? Y la gente empezó a vomitar, los que estaban orando por él empezaron a botar el pino y salieron arrancando y dejaron al hombre ahí. Y este hombre salió para la calle y ahí quedó la escoba. Y yo estaba tratando de entrar por él, pero me hicieron un nada, así como me dijeron, que se vayan ustedes. Y ahí estaban fuerte, una tremenda gente ahí. Y nosotros estábamos con Blanquita ahí como mirando lo que pasaba. Y bueno, el hombre salió, todos se fueron de la casa, quedamos solos. Y al rato regresa y ahí hago eso. Una cosa, un principio. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No es un tema de programas. No es un tema de programas. El Señor me dijo, Isaías, no prediques. Usted sabe que yo estoy predicando hace ya bastante tiempo. Estoy compartiendo lo que el Señor ha hecho. No es palabra lo que estoy diciendo. El Señor no predica. Entonces, y yo he ido así, ahora, ¿sabes? He viajado por las ciudades, la gente me entrevista y yo voy diciendo lo que Dios hizo. Para que Él sea glorificado. Porque nadie puede hacer eso. Y resulta que una cosa tan sencilla es por oír la voz de Dios. El Señor me dijo, quítale la fuerza. Esa fue toda mi autoridad. Quizá esa gente tenía mucho más conocimiento, autoridad que yo, ¿no? Y a lo mejor eran mejores que yo. No estoy diciendo que yo soy mejor que ellos. No. Lo que estoy diciendo es que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús está discutiendo con los judíos, el pueblo de Dios. Y los judíos no le creen. Entonces él dice, no se preocupen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y hoy día eso es vital. El mundo gime en tiniebla y necesita gente que le escuche a Él. Y lo que Dios te dice, eso es más poderoso que un programa de la iglesia de 1.200 personas o 5.000 personas. Felipe está en un avivamiento en Samaria y oye la voz del Señor y lo saca al desierto. Y allí hay un hombre que es el secretario de la reina Candace de Etiopía, un ministro importante, y está leyendo el libro de Isaías que predica. Y el hombre se bautiza ahí. Y Felipe se va. Ese hombre, que era una autoridad de Etiopía, llevó al evangelio. Quizás cuántas personas se convirtieron en Etiopía por la palabra de ese hombre.
¿Te fijas? Entonces, si yo soy un evangelista y tengo 2000 personas acá y estoy entusiasmado con eso, ¿sabes qué? Es tanta la pasión que no nos deja escuchar al Señor. Yo estaba en una iglesia sirviendo, y de repente caí enfermo, esto lo he contado, pero lo resumo. El médico me manda a la cama grave, y estoy en la cama y yo quiero leer, y me duelen los ojos, me cierran las ventanas, quiero una oscura, y yo le reclamo al Señor, le digo, Señor, esto hace muchos años, cuando yo empecé. Y le digo, Señor, ¿por qué me dejas así? En oscura, enfermo. Y me dice, porque tú corres para allá y para acá y no te puedo hablar. Necesito que me escuches. Y yo, ¿qué habla, Señor? Quiero que te levantes de la cama. Mira, que está enfermo. Quiero que te levantes de la cama y vayas a la India. Imagina, yo estoy en Chile, yo me voy a salir nunca del país. Y salí por una voz. Hermano, por una voz. Mira, esta ciudad de Lima no necesita 1000 personas, necesita personas, un grupito de personas que sean locos, que le crean. Amén. Que le crean. Amén. Y fuimos, ¿saben que fui a abrir la India para ellos? Oí su voz. Cuando tú oyes la voz de Dios, por favor obedece lo que te dice, porque si no te habla mal. Amén. Yo no quería venir a Perú. No quería venir, dice, no. Luché con eso. Y después se decía, no, y dice, mira, tenés que ir el otro mes a tal país, pero que al final, mi amigo me había invitado, a quien quiero mucho. Pedro es un gran hombre de Dios, una persona tremenda, tiene un tremendo ministerio santiago. Si uno lo ve lógicamente, uno diría, Pedro, ¿qué estás haciendo acá? Con 4 o 5 personas sería tener un tremendo ministerio, pero Dios le habló. El Señor a mí me llamó a salir de la congregación que yo pastoreaba por mucho tiempo y irme a una ciudad del sur donde no hay nadie, porque Él me dijo que estuviera ahí. Su voz, hermano, su voz. Amén. 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 ¿Qué le parece que nos pongamos de pie? Pongámonos de pie. Y hagamos una oración delante de Dios. ¿Quién desea pasar del desierto a la tierra prometida? ¿Quién desea entrar a conquistar, a tener esa valentía, la fe de Jesús? ¿Quién desea dejar de dar vueltas en un círculo para volver y establecerse en la voluntad perfecta de Dios, en que nosotros somos hijos de reino? ¿Quién lo desea? Vamos a orar entonces, y el que lo desea, decrételo, dígalo conmigo. Señor Dios Todopoderoso. Señor Dios Todopoderoso. No deseamos estar en el desierto. Creemos que somos tus hijos. Y nos has puesto para gobernar. Por lo que renunciamos a toda mente de esclavitud. Y tomamos las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas. Renunciando a toda maldad, a toda tiniebla, a la hechicería, a la brujería de esta tierra. En el nombre de Jesús, no queremos en nosotros la injusticia del mundo. Hoy abrazo la justicia del reino y tomo de la fe de Jesús para ordenarle al diablo y a todo espíritu inmundo fuera de mí y fuera de mi casa, fuera de mi iglesia y fuera de mi barrio. En el nombre de Jesús, Cristo reina y su nombre está sobre mí. Su sangre está en mí, su justicia está en mí, y por la fe en el nombre de Jesús establezco reino en mi casa, en mi iglesia,
les ha dado de ser la primera iglesia a la cual nosotros les transmitimos este mensaje. Hemos hablado con muchos pastores, pero la pastora Magda fue la primera en decir: yo les abro mi iglesia para que traigan este mensaje, para que ustedes escuchen este evangelio del reino. Y si Dios abrió este mensaje a ustedes como primero, porque Dios los mira a ustedes con su favor, porque Dios les ama y ven ustedes el potencial para levantarse de esta plataforma y subir a otra, a un nivel de justicia mayor. Y si Dios vio eso de ustedes tienen que creerlo ahora. Y con unidad, con la justicia del reino. Ahora avanzar para conquistar también lo que tienen de alrededor. En unidad, juntos. Amén. 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 Era mi tiempo, por eso no me escucharon. De verdad, este es un servicio especial. Es un servicio preparado solamente en la voluntad del Padre. Por una respuesta positiva a una llamada. Esas cosas me gustan. Por una llamada recibimos tanta ayuda en el tiempo cuando recién empezó la pandemia, que hemos cocinado 2 meses para darle de comer sin pedir un sol a nadie para 106 personas. Te cuento que yo vivo solo con mi nieta y una taza de arroz me dura para el día siguiente. Amén. Pero en ese tiempo con Charito, por ahí está Charito, tengo que darle su lugar a esta morenita que quita el sueño y él se su foto, hay que orar, la paciencia de Dios y tener que cocinar unas ollas tan grandes que en algún momento le decía: Señor, sí vamos a sacar adelante la vida de la gente. Y ahora por una llamada están todos ustedes. Yo quiero que nosotros, los de Barrios Altos, demos un agradecimiento a Dios a través de un aplauso por los hermanos de Chile. Los de la comida, un aplauso para ellos. Somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo. Y cuando el Señor nos mueve hay que ser obedientes. Les cuento que la casa de mi amiga Juliana es bien complicada para llegar. Tú pones el Google Maps, el Waze, y te dejan la pista y dice: ya llegaste. Y yo cuando llegué dije: pero ¿dónde voy a haber llegado? Si este no es el lugar donde yo tengo que ir. Pero cuando hay disposición en nuestro corazón, no hay distancia larga ni tiempo, uno llega. Yo de verdad, hermanos, les agradezco porque ustedes también vienen de muy lejos para estar aquí con nosotros en este día. El Dios nunca se equivoca. Esta iglesia está sembrada en guerra espiritual. Definitivamente. Si Dios no nos hubiera traído a este lugar en guerra espiritual, ya estaríamos muertos. Definitivamente. No sé, alguien me dijo hace unos días, creo que usted, Pastor Pedro, que si Dios no me hubiera mandado, a mí hace mucho ya me hubieran mandado. Sí, porque ahora me defiendo en oración. Cuando recién llegué acá, yo dije: estos gritan, yo también voy a gritar. No, pero en oración, definitivamente.
definitivamente. Estamos acostumbrados a orar en las calles, a ir a lugares donde la gente no quiere ir. Hemos empezado a trabajar bajo el puente. Y mi primer lugar fue la Huerta Perdida. Qué bonito suena, ¿no? Ya no está perdida, ahora ya lo encontró Jesucristo. Aleluya. Y Barrios Altos, así digan que es hueso duro de roer, pues en el Señor no hay nada complicado. Y si estamos en esta esquina es porque tenemos un propósito, amén. Mira que a tu costado, aquí tenemos un propósito. Aquí tenemos un propósito. De acá yo no me voy a mover hasta ver la gloria de Dios manifiesta en cada uno de nosotros, en cada familia, en cada hogar. Así que yo les voy a invitar a cerrar los ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, gracias te damos en este tiempo, porque tú traes a tu casa tu revelación a través de tus hijos, Señor. Nada pasa de casualidad, Señor, en la vida contigo, bendito Rey. Henos aquí porque así tú lo tenías ya planificado. Cada uno de los que hemos venido en esta mañana a esta tu casa es porque tú nos has traído. Porque tú nos estás mostrando, Señor, que en medio de nuestra humildad y nuestra simpleza, para ti somos herramienta útil en tus manos, Padre. Hoy ponemos la bendición del Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros ministerios. Y declaro en el nombre de Cristo Jesús que nadie va a salir igual como entró. ¿Cuántos dicen amén?